Bueno, vamos a ver la presentación de Edgardo, que se recibe de acompañante en psicobiología en UNLI. Entró a finales del 2020, en el último trimestre, y se enganchó a un grupo bueno, que ya había arrancado desde marzo. Muy bien, haciéndolo a su ritmo, muy comprometido con su proceso de acompañarse a sí mismo. Y ahora de acompañar a otros en su conciencia psicobiológica. Hoy nos va a regalar un cierre, una presentación de sus aprendizajes, de su conciencia y bueno, y bienvenidos a todos y bienvenidas. Adelante, Edgardo. Gracias, Romina. Ante todo y sobre todo, quiero agradecer mucho a vos, Romina, porque fuiste la guía, el camino a lo que había buscado hace mucho tiempo. Coincidió con Patricia, que estábamos en un proceso ahí de conversación, y de pronto me dice, sabes que en UNLI están haciendo esto, y como confío en Patricia, me largué. Y realmente agradezco mucho a Patricia por haberme dado esa oportunidad de conocerlos a todos, de conocer esta especialidad, esta rama de la mente, de la psique, de los procesos emocionales, que es muy diferente, no solamente diferente, sino especial. Así que agradezco a UNLI, porque UNLI somos todos. Agradezco a todos mis compañeros, aquí, hoy los que están, estos nuevos que están, aquellos que pasaron, aquellos que ya están en su actividad profesional, porque ellos contribuyeron a mi aprendizaje. Pequeñas cositas que, por ejemplo, con Lucrecia, que yo estaba perdido, y me dijo Lucrecia: Edgardo, deja fluir. Y fue tan importante eso para mí, muy importante, que valoro mucho, porque en mi primer año no tenía ni idea de lo que era fluir, y yo fui aprendiendo. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias de corazón. Así que estoy, estoy terminando esto, pero también empezando desde otro lado, desde otra perspectiva, desde otra mirada, y también regresar a UNI, pero desde otra mirada, de otra postura, desde otro lado. Así que para mí UNI sigue siendo mi casa. Muchas gracias. Ahora voy a compartir. Bien, eh, voy a explicar esto de estrés desde la perspectiva biológica, y cómo uno va acercándose hacia lo orgánico. Quiero explicar y tratar de explicar esto de este proceso biológico orgánico desde el estrés, porque es algo que me surgió a partir de una pregunta. Una pregunta que hizo mi colega el año pasado, en diciembre, y compañera Luz, que había que tener herramientas. Entonces, esa pregunta reflejaba para mí también una necesidad de esas herramientas, que también las necesitaba. Era como que
esa pregunta la estaba recibiendo. Y era herramienta para el acompañamiento profesional. Luego de que esa pregunta quedó ahí, en el campo, en ese campo inconsciente, procesándose, y me adherí a esa pregunta. Una pregunta petición, la llamo yo, algo así. En ese proceso fui abriendo mi percepción y observación, donde esta solicitud sería más orgánico si la aplicáramos a nosotros mismos. Y luego de vivir la experiencia, transmitirla a los otros. Conocer el inconsciente biológico es el camino que nos lleva al campo orgánico. Entenderlo y desarrollar que la observación consciente hace que podamos transitar de lo biológico a lo orgánico. Voy a tratar de explicar, ir dando distintas pautas, distintos acercamientos para poder hacer entender todas estas cositas que en mi mente fueron procesándose. Y voy a hablar un poquitito de Hammer. Hammer a través de las 5 leyes biológicas, porque el estrés, hay una similitud con eso. Sabemos que desde Hammer, cuando hablamos de un shock, que es un evento que activa en nuestro sistema una respuesta automática sin que haya tiempo de ser pensada. En ese momento se activa un programa especial de supervivencia. Entonces, manejándome de ahí, con ese poquito nada más, porque no quiero hablar de Hammer, sino hablar del estrés y conocerlo al estrés, porque para mí el estrés es el inicio de todo. Así que podemos decir que se encuentran muchas semejanzas con las respuestas generadas en el estrés agudo, de este programa especial. Pero sin ese aditamento de esto que dice Hammer, de un bioshock vivido en silencio y con algo que te sorprende y en silencio. Simplemente los procesos biológicos. Y me voy a centrar en esas 2 fases que tiene. La fase simpático-tónica y la vagotónica. Para el estrés, dentro de esta perspectiva y conociendo el estrés, me enfoqué en la investigación y lo tomé como referencia a la doctora Nazaret Castellanos, licenciada en física teórica y doctora en medicina y neurociencia por la Universidad Autónoma de Madrid. Buscando información seria y verosímil que pueda ser aplicada en nuestros campos de investigación, que nos sirva para este campo de investigación. Y ustedes van a ver cómo todo esto ha sido sincrónico, porque lo que yo voy a hablar de aquí en adelante, esto lo estuvimos viendo la semana pasada. Cada uno de los exponentes que le tocó el encéfalo, pero se lo vio desde una perspectiva mucho más generalizada. Yo me voy a centrar desde la perspectiva emocional. Lo que me llamó la atención de la doctora Castellano, que es una investigadora, y sobre todo alguien que viene de la rama de lo científico, y alguien que viene de la rama de lo científico tiene que estar demostrado empíricamente. Entonces me llamó la atención que esta doctora trasciende eso y también empieza a hablar sobre lo abstracto.
habla sobre la respiración, sobre la meditación, sobre las enseñanzas ancestrales, y vence esa estructura de la medicina que se trata algo que tiene que ser causa-efecto. Creo que nuestro cuerpo va mucho más allá que significa cuerpo y mente. Como se ha estudiado siempre, como lo estudiamos, bueno, algunos son mucho más jóvenes, pero por lo menos yo así lo he estudiado. El cuerpo humano es una máquina perfecta, hermosa y exacta. Trasciende también lo abstracto del cuerpo humano. A mi entender, hay algo más allá que cuerpo, mente y psiquis. Algo que ha motivado a la humanidad entera a seguir adelante. La espiritualidad. Entonces voy a explicar al estrés desde distintas perspectivas, desde la respuesta genética ancestral, conociendo también al cerebro y su estructura y funciones. Se me ocurrió que también es importantísimo, que luego lo van a entender, desde el ejercicio físico, el yoga, la meditación, y a esto que para mí es importante, la espiritualidad. Entrando ya en la parte biológica, la genética, la ancestral, voy a hacer un repaso de lo que el año pasado había explicado, a modo de introducción, porque hay gente que no está, que para que la respuesta ancestral biológica, genética, se exprese en nuestra biología, comienza por algo. Y vamos a hacer una representación donde hay una presa y un depredador. Acá vemos un águila que lleva a su presa. Entonces la presa, al ver el depredador, el primer sentimiento que le viene es el miedo. Y este es un punto muy importante. De ahí se le presenta dos opciones: luchar o huir. Y la primera reacción de la presa es huir para no ser devorada. Un instinto tan natural y tan genético. A partir de ahí, el cuerpo sufre una transformación. Aquí empieza la transformación, adaptación, una adaptación biológica. Y la primera adaptación biológica es la frecuencia cardíaca. Acá empieza toda su biología a adaptarse a esto. Aumenta su frecuencia cardíaca para mandar más sangre del corazón hacia los músculos. Simultáneamente, la frecuencia respiratoria aumenta para aportar más oxígeno a la sangre. Y la sangre llevársela a todos los músculos. Todo esto lo hacen las células. El azúcar en la sangre aumenta, es el combustible de nuestro organismo. Las grasas, los lípidos son la reserva energética. También aumenta porque aportan una energía extra a nuestro organismo. Otros cambios como la condición bioeléctrica también aumenta para que mentalmente estemos más alerta. La tensión muscular aumenta porque nos preparamos para la lucha o para la huida. Las pupilas de los ojos se agrandan para estar muy bien al acecho. Y de pronto la presa escapa y toda su modificación biológica vuelve a la normalidad porque el depredador se alejó. Tan así, esa es la respuesta genética. Esa es nuestra respuesta
común. Entonces, cuando nos encontramos en una situación estresante, nuestro cuerpo responde de dos maneras. Una respuesta rápida y una lenta. Un poco de estrés es positivo porque nos ayuda a estar alerta y estar preparado ante una situación de peligro. Cuando el factor estresante desaparece, también desaparece nuestra respuesta biológica al estrés. Esto lo pasamos a diario, en la calle, manejando, cruzando una avenida, todo nuestro cuerpo se va adaptando. Y a esto lo que yo digo, esa fase simpaticotónica y esa fase bajotónica, están constantemente en juego. En ocasiones el estrés puede prolongarse en el tiempo y de ser algo positivo pasa a ser causante de todo tipo de problemas. Problemas generalmente de salud. Nosotros le decimos biologización. Ahora voy a ver, toda esta respuesta están sucediendo en nuestro cuerpo. Lo cardíaco, la respiración, el aumento en la sangre, la glucosa, nuestro cuerpo se adapta, pero sabemos que esto es genético. Pero ¿quién ordena todo? ¿Quién organiza toda esa situación genética, esa instrucción genética? Es algo que llevamos y está grabado en nuestros genes. ¿Quién lo organiza? Lo organiza nuestro cerebro. Y hay dos sistemas que es justamente la que organizan esta situación de estrés. El sistema límbico y la corteza frontal. El sistema límbico comprende las emociones y sentimientos, las memorias, las respuestas homeostáticas, la conducta sexual y la motivación. La estructura del sistema límbico está conformada por el tálamo, el hipotálamo, la amígdala, los cuerpos mamilares, el núcleo anterior del tálamo y las vías de conexión entre ellos. La corteza prefrontal, esa parte roja que vemos ahí, es la parte más nueva de nuestro cerebro, es la parte del ectodermo. Es la que maneja todas nuestras emociones. Es un área de asociación multimodal y recibe información de memoria a nivel sensorial y a nivel emocional. Participa en el control de los impulsos, el procesamiento emocional y la cognición social. La corteza prefrontal dorsolateral sirve como el área cortical más altamente responsable de la planificación motora. Interviene en los movimientos, en la organización y la regulación, desempeña un papel muy importante en la integración de la información sensorial y como tecla de acceso a la regulación de las funciones y acciones intelectuales. Todo esto pasa. Esto lo acabo de decir muy rápido, pero luego lo vamos a ver un poquitito mucho más detallado. Todo este proceso también está motivado por algo, y está motivado por un proceso bioquímico de neurotransmisores que son las hormonas. Las hormonas se ajustan constantemente para adaptarse a los cambios que se producen en nuestro interior y en nuestro entorno. Y se adaptan con una forma tan rápida que la reacción ante una amenaza es casi inmediata. Todo este proceso se hace todo en forma simultánea. La verdad que es maravilloso el cuerpo humano y la mente, por supuesto. Todo, va incluido la mente. Bueno, ya vimos cómo actúa la parte genética
cómo actúa nuestra biología desde lo genético para adaptarse a esta situación de peligro o acecho. Y acabamos de ver quién organiza toda esta situación de actividad hormonal, muscular, sanguínea, etcétera, y esto lo realizan estos dos sistemas, el límbico y el prefrontal. Como al inicio expliqué que lo quiero ver a la parte de Hammer desde estas dos fases, que es la fase simpaticotónica y la fase vagotónica, el estrés representaría la simpaticotonía. Entonces, digo, como herramienta, como eso que me quedó dando vuelta, ¿cómo hago para entrar en la fase vagotónica? ¿Cuáles son mis posibilidades para entrar en esta fase en donde yo lo puedo hacer simple y de una forma orgánica? Entonces se me ocurrió y empezar a autoobservarme todas mis prácticas, porque esto todo lo que yo estoy haciendo, soy un especialista en estrés porque he tenido bruxacción y vaya que he tenido estrés. He tenido estrés. Entonces todo eso para ir viendo y empecé con esto del ejercicio físico, de la práctica del yoga, la meditación, la respiración, y algo que fui desarrollando a través de UNLI, la espiritualidad. Voy a explicar desde la perspectiva del estrés, desde el ejercicio físico. La respuesta del organismo a la actividad física son los cambios que se producen para poder desarrollar un trabajo físico que desde una perspectiva evolutiva, y ahí viene esa relación, que se traduce en supervivencia, de huida o caza, y desde una perspectiva lúdica y social, de un rendimiento deportivo que uno realiza la actividad física. Durante incluso antes de empezar y hacer el ejercicio, nuestro cerebro se prepara para actuar. Decido hacer ejercicio y ya mi cerebro empezó a prepararse para actuar. Se empiezan a apagar las funciones animales de reposo y se ponen en marcha las funciones animales de acción. Mejora el nivel de alerta y la predisposición para actuar. Se liberan adrenalina y noradrenalina, primero a través del sistema nervioso y después desde la glándula suprarrenal. Además de esta, también participa otros mediadores químicos como el cortisol, la testosterona, la hormona de crecimiento y otros, que regulan las funciones de distintos órganos y coordinan la respuesta que desarrollamos en una actividad física. Y esto lo experimentamos aquellos que hacemos un ejercicio físico un poquitito más acelerado. El nivel respiratorio, la ventilación, aumenta progresivamente, primero por una mayor profundidad de respiraciones y después por un aumento de la frecuencia respiratoria. Aumenta ligeramente la cantidad total de sangre circulante cuando el vaso se contrae virtiendo parte de su contenido al torrente circulatorio. Las arterias de los distintos órganos se contraen o se relajan para aumentar la cantidad de sangre y oxígeno a los músculos sin perjudicar al flujo cerebral. El nivel cardíaco aumenta tanto la fuerza con la que se contrae el corazón como la frecuencia cardíaca.
Entonces, resumiendo y observándome de esa actividad física, observo que hay una emulación o repetición genética de un proceso evolutivo en esa actividad, porque hay aumento de frecuencia respiratoria, cardíaca, una aptitud para actuar, nuestro sistema se activa, se liberan mediadores químicos, etc. Entonces ahí estamos en la parte simpático-tónica. Luego de que expresamos toda esta fuerza, esta actividad, nuestro cuerpo vuelve al descanso, a la relajación y entramos en la fase vagotónica. ¿Por qué? Porque no hay un shock bio impactante que afecte. Simplemente ha sido una decisión nuestra para activar esto en forma anticipada y con decisión, activar nuestra biología. Pero queda la parte también, aquellos que no realizan una actividad física. ¿Cómo hace para entrar en la vagotonía? Y empecé en eso, que la situación diaria de estrés que uno vive, a veces resulta o no, depende de quién sea, este ejercicio físico. Entonces empecé con el yoga, la respiración y la meditación. Entonces, el yoga, todo hemos escuchado del yoga y no voy a hablar sobre las posiciones, y no voy a hablar sobre las técnicas porque hay muchas técnicas de yoga y también muchas exigencias dentro de las posturas del yoga. Voy a hablar desde la perspectiva de la neurociencia, cómo explica, y esto es lo que me gusta de la doctora Castellano, cómo explica el yoga. La neurociencia lo explica como posturas psicoemocionales y lo explica de esta forma, que el cerebro identifica cuando nuestro cuerpo está feliz o triste. Y es a través de nuestra postura corporal. Quien hizo yoga o respiración o meditación, ¿qué es lo primero que hace? Es que cuando empezamos a iniciar el yoga, lo primero es que nos hacen sonreír. Empezamos con una sonrisa, poner una actitud feliz ante la acción que estamos ejerciendo. Entonces el cerebro, por mi postura, interpreta si estoy bien o estoy mal. Según la neurociencia, nuestro cerebro sabe en todo momento cómo está nuestro cuerpo, cómo está nuestra postura. Lo está monitoreando constantemente. El cerebro no solo sabe cómo estamos emocionalmente, sino que recibe información y la está interpretando continuamente. ¿Quién realiza todo esto? La corteza somatosensorial. La corteza somatosensorial es en la parte acá, en la prefrontal. Cuando la mujer se pone una vincha, es este sector. Ahí está la corteza somatosensorial. Y ahí está representado nuestro cuerpo. Esta corteza le dedica, y escuchen esto está comprobado, monitoreado con sensores, le dedica muchos recursos energéticos a la cara y a la mano. Y en especial debajo de la nariz y alrededor de la boca en la cara. Ahí la corteza sensorial le dedica mucha más atención. ¿Por qué? Por la carita feliz, carita triste, carita enojada. Entonces, en ese monitoreo constantemente, esta corteza
está en plena atención. Estas dos zonas son muy importantes para el sector de la corteza. El yoga y la meditación utilizan mucho los mudras. No sé cómo más, sé que ponen así y utilizan, ¿no? Se me escapó investigar sobre los mudras, perdón. Y que estos mudras son una posición de los dedos según el grado de energía con la cual quiere intervenir. Y esto lo está monitoreando también la corteza cerebral, la corteza somatosensorial. Estos mudras tienen un significado muy importante. En la mudra uno lo hace con las manos. Estos mudra aumenta la glándula pineal. Y la glándula pineal es la que libera la hormona serotonina, la hormona de la felicidad. La serotonina, y esto también lo explicó la semana pasada Claribel, la serotonina es producida por los intestinos. Por eso es tan importante cuidar las dietas, y en especial las basadas en fibras. Eso hace que se produzca la serotonina. Pero quien tiene la capacidad de liberar esa serotonina es el cerebro. El conocimiento de cómo nuestro cerebro nos ayuda a tomar conciencia sobre nuestro cuerpo, psicológicamente es muy productivo y beneficioso, porque una de las partes del cerebro que está alterada por esa alteración nerviosa, por esa rumiación, por esa actividad mental, es esta, la parte prefrontal, es la misma que controla nuestra cara y nuestra posición corporal. Por eso es que el yoga se basa en la postura. Por eso es importante en la meditación la postura. Por eso también, tanto en el yoga como en la meditación y en la respiración, nuestra cara con una sonrisa también es importante. Hay que decirle a nuestro cerebro que estamos bien, para que el cerebro acuse recibo de eso, porque lo está monitoreando constantemente. Entonces, cuando esa rumiación tenemos así, y en una actividad de yoga, en una actividad de meditación o respiración, el instructor nos lleva a tomar conciencia sobre nuestro cuerpo. Cuando tomamos conciencia sobre nuestro cuerpo, esa misma parte de la corteza somatosensorial que está manejando esa rumiación se distrae y se concentra sobre nuestro cuerpo. Desde otra perspectiva, lo podemos decir que está ubicándose en el presente, llevarlo a la mente al presente. En el momento que empezamos a tener conciencia de nuestro cuerpo, la rumiación se cae. Y por supuesto le dedica más tiempo de atención al cuerpo. Esta es una muy buena herramienta para la ansiedad, para el estrés, en esta acción de la corteza somatosensorial, de reconocer nuestra postura y a todo el cuerpo, detiene el diálogo interior, ese ajetreo mental, esa rumiación. Bien. Ahora, ya vimos la respuesta biológica, cómo se transforma nuestro cuerpo con esta respuesta biológica. Vemos de dónde parte las instrucciones a través de estos dos sistemas. Ahora vamos a ir más específico y todo esto lo voy llevando. Ténganme un poquitito de paciencia porque el final es muy bueno, es muy bueno. Vamos a ir viendo la estructura del encéfalo, como lo vimos la semana pasada, pero desde la perspectiva emocional. Vamos a ver
la amígdala, que forma parte del sistema límbico. Su principal función es el procesamiento y almacenamiento de reacciones emocionales fundamentales para la supervivencia del individuo. Es la encargada de recibir las señales de peligro potencial y de desarrollar una serie de reacciones que ayuden a la autointerpretación. Se encarga de la formación y almacenamiento de memorias asociadas a sucesos emocionales. Entonces la amígdala interviene en el procesamiento y almacenamiento de las reacciones emocionales. El hipotálamo es una de las estructuras cerebrales con un papel más importante en la regulación de los estados de ánimo, el de la temperatura corporal, del sueño, y ahí entramos en esta parte vagotónica, el sueño reparador, el hipotálamo, de los impulsos sexuales, del hambre y de la sed. La corteza prefrontal es la región del lóbulo frontal del encéfalo, también conocida como el centro de la personalidad. Es la porción del encéfalo que se desarrolla por completo en último lugar, específicamente al final de la adolescencia. La corteza prefrontal del cerebro permite o inhibe la realización de comportamientos selectivos que surgen como respuesta a la hora de decidir cómo enfrentarnos ante una determinada situación. El hipocampo. Una de las principales funciones del hipocampo consiste en la generación y recuperación de recuerdos, por lo que interfiere en nuestro aprendizaje, ayudándonos a consolidar los conocimientos que vamos adquiriendo. Asimismo, el hipocampo actúa sobre nuestra memoria, particularmente sobre la memoria no declarativa. La memoria no declarativa es la que nos permite tener la capacidad para recordar de forma voluntaria el episodio y hechos de nuestra vida. El hipocampo también interviene cuando esto se empieza a alterarse. Dormir pocas horas afecta también al hipocampo. Y volvemos de nuevo, al igual que el hipotálamo, que es importante estas dos estructuras que tienen que ver con ese sueño reparador. Esto se debe a que durante el sueño se reponen los neurotransmisores cerebrales porque el insomnio genera una pérdida de conectividad entre las neuronas presentes en esta área del cerebro. El tronco encéfalo contiene el sistema de neuronas y fibras nerviosas, denominado sistema activador reticular. Este sistema controla los niveles de conciencia y de alerta. La ínsula. Saborear, sentir indignación ante algo que nos parece injusto, regular nuestra presión arterial cuando estamos corriendo, incluso sentir excitación sexual, lo regula la ínsula. Parece tener una gran relación con las emociones básicas como el amor, la tristeza, el odio, la felicidad. Además tiene un papel muy importante en cuanto a la regulación del cuerpo para conseguir esa homeostasis y su implicación en la percepción de conciencia sobre nosotros mismos y de las experiencias emocionales subjetivas. Ese también es uno de los papeles más destacados de la ínsula. La corteza cingulada es la región singular anterior que tiene importantes conexiones con la amígdala, con el hipocampo, septo, el hipotálamo, anterior el núcleo dorsomedial del tálamo, lóbulo, parietal inferior.
En fin, la corteza cingulada es la que empieza a unir todas esas estructuras. Se ocupa de modular y procesar la expresión de los matices sutiles emocionales. Su estimulación produce sentimiento de ansiedad, placer y miedo. Juega un papel muy importante relacionado con la motivación en el funcionamiento de la corteza prefrontal para la realización de las acciones voluntarias. Bien, ya vimos las estructuras, vimos la respuesta evolutiva, vimos los dos sistemas que hacen el control y la acción, la que organiza todas estas respuestas. Ahora, a modo informativo, quiero leerla porque también es importante que me llevó esta. Voy a hablar del sistema linfático. ¿Por qué el sistema linfático? Porque esto me pasó algo muy especial cuando mi hija en un momento dado me dice, papá, me fui al médico y me dice que tengo un linfoma. Entonces, al darme ese linfoma, empiezo a averiguar así muy superficialmente y de pronto se me parecía algo como cancerígeno. Y ahí entro a estudiar, a ver, a indagar qué es lo que es el sistema linfático. Y ya van a ver por qué me interesó también el sistema linfático. El sistema linfático ayuda al sistema inmunitario y proporciona una vía paralela al sistema circulatorio para la eliminación de fluidos del cuerpo. Este sistema transporta el exceso de líquidos intersticiales, proteínas y materiales de desechos fuera de los distintos órganos y tejidos. Esto es fundamental porque la falta de eliminación de estas proteínas puede causar obstrucciones graves, que eso es lo que le había pasado. Un pequeño pupito en el pie había pasado todos estos desechos de nuestros órganos, de nuestro sistema circulatorio, lo elimina a través del sistema linfático. Y de pronto se me ocurre, nuestros procesos mentales, todo esto que está pasando en nuestra mente, cómo científicamente se elimina. Y ahí llegué al sistema linfático. El sistema linfático es una red de vasos utilizados para eliminar los residuos del sistema nervioso central. Este sistema está especialmente activo, y aquí viene algo muy importante. Este sistema está principalmente activo mientras dormimos. De nuevo, qué tan importante es el sueño reparador. Elimina toxina y otros desechos provenientes del metabolismo cerebral. Recientemente la investigación ha demostrado que el sistema linfático puede alterarse y disminuir su función con el paso de tiempo, y esto ha sugerido como una posible causa de algunas enfermedades neurodegenerativas. O sea, el sistema linfático es homólogo cerebral al sistema linfático. Es a modo de información que me resultó muy importante porque estamos estudiando el cerebro. Bien, antes de mostrarle el video, le voy a leer un artículo que me pareció muy importante porque esto es como que anticipa el video. Es un artículo de la revista Science y tiene que ver con esta corteza somatosensorial. Tiene que ver, mucho que ver. Y este artículo dice, una mente divagante es una mente infeliz. Dice este artículo que la mayor causa de infelicidad es la divagación mental, donde no hay paz interior, no hay, o sea, hay mucho ajetreo mental,
Es un estado que estamos pensando constantemente. Cosas del pasado y cosas del futuro, donde hay mucho diálogo interior. Decimos, cuando nos pasa esto, no puedo callar mi mente. Este estado es una de las principales causas de sufrimiento. Es una fuente de infelicidad, de insatisfacción, de ansiedad, de estrés, de malestar en general. Esto el budismo lo llama la mente del mono. Nuestra mente va de un lado a otro. Acá en Latinoamérica está un dibujito en donde aparece Cron, es en el dibujito donde está el diablito y el angelito. El diablito le charla acá y el angelito le charla acá y lo tiene en ese constante ajetreo mental. A este estado la neurociencia la llama la red por defecto. Y escuchen esto porque es importantísimo. Últimamente y según el estilo de vida que llevamos, lo que ven los estudios de neurociencia bajo monitoreo es que pasamos aproximadamente un 75 a un 80% en esta red por defecto. Un 75 a un 80% en esta mente divagante, en esta mente de mono, constantemente yendo del futuro al pasado, pasado al futuro, en ese piloto automático y que no nos damos cuenta. Bueno, ya le hice toda la introducción y el video lo podría explicar, pero ¿quién mejor que esta doctora le puede explicar para que vean cómo se une todos estos procesos que acabo de explicar, de exponer, y luego continuamos. Ahí voy a compartir la pantalla. Ah, no, ya está compartida. ¿Dónde está? Un segundito, por favor. Del aire, de ¿Se la escucha? respiración, cuando entra por nuestras fosas nasales, nuestro cerebro es prácticamente así. Fijaros, muy bello. Solo iluminado la corteza frontal dorsolateral. Esta corteza, la corteza frontal, ya sabéis que es la joya de la corona para la neuro procesos ejecutivos y cognitivos superiores, pues, involucrado en cómo gestiono mi comportamiento, en cómo respondo a las cosas, la atención, en la memoria, el aprendizaje, pero sobre todo, ¿no?, en la reorganización de nuestra conducta. Y lo que observamos cuando estamos atendiendo a las sensaciones de nuestra respiración es un cerebro, fijaros, con un gran silencio neuronal. Es decir, el resto de las partes del cerebro, el resto de nuestra neuroanatomía está en una actividad muy baja, está silente, está haciendo sus cosas, pero oscilando, ¿no?, con una amplitud muy bajita, solo activada la corteza frontal dorsolateral, atendiendo, solo en ese momento solo somos las sensaciones de la respiración. Pero pasados unos minutos, sobre todo cuando somos principiantes, este cerebro tan silente, tan concentrado, con una atención muy focalizada en una parte del cuerpo, de repente, ¡puff!, entra en una distracción. Aquí ya nos hemos distraído.
Entonces fijaros, se empiezan a iluminar un montón de partes del cerebro. Hay un montón, hemos pasado un silencio neuronal a todo un ajetreo neuronal, y así se llama en la neurociencia. Esto es una mente distraída. Se nos ha olvidado que teníamos que atender a las sensaciones de la respiración y nos hemos puesto a pensar en cualquier cosa. Aquí nos estamos imaginando cosas que no han sucedido, estamos recordando otras tantas, sobre todo estamos hablándonos, escuchándonos, más que hablando, escuchándonos a nosotros mismos. Hay un grandísimo diálogo interior que se calcula que en un 80% es de un contenido autobiográfico. Yo narrando cosas, yo haciendo no sé qué, yo contándole no sé qué a alguien, yo... Y todos estos pensamientos y sensaciones y emociones que nos suceden en nuestra mente son muy rápidos. Paso de uno a otro, son fugaces. Estamos en un estado de ensoñación, según nos dice la neurociencia. Entonces, en esta distracción, si de ahí nos despiertan, nos llaman, ¿qué estás haciendo? Lo que contestaréis es nada. ¿Y por qué nada? Porque no somos conscientes de lo que estaba sucediendo en nuestra mente, de la grandísima actividad que estaba teniendo nuestro cerebro. Aquellas sensaciones, pensamientos y emociones son tan fugaces que no nos damos cuenta y son pues de un carácter pues eso de ensoñación. Si me pongo a parar así, me estaba acordando de no sé qué, pero no es un pensamiento. Y una cosa que es muy bonita y muy importante, ¿no? Sobre todo para esas etapas que os contaba al final de desidentificación con uno mismo, es que lo que sucede en estos estados, este estado de ajetreo mental, es una actividad espontánea. Es decir, yo no la he elegido conscientemente. Yo no he dicho, a ver, me estoy aburriendo de atender las sensaciones de la respiración, voy a pensar qué tengo que hacer, ahora tengo que ir a ver, y luego tengo que hacer esto. Tal. No es ponerse a pensar en algo. Es entrar en una especie de ensoñación espontánea. Y aquí nos podemos pasar minutos y minutos y minutos y minutos, ¿no? Se calcula que un principiante, ¿no? Si está media hora en clase intentando atender a las sensaciones de la respiración, se puede pasar 20 minutos perfectamente en este estado y no se ha dado cuenta, ¿no? Entonces llega un momento en que el paso más importante, cuando ya empezamos a meditar, el paso más importante es darse cuenta de que me había distraído. La parte del cerebro, la red, que sirve de espejo, que se da cuenta de lo que estamos haciendo, es la ínsula y la corteza cingulada. La ínsula es una parte del cerebro que tenemos como aquí, si metiéramos el dedo debajo de las orejas. Las ínsulas es una parte muy involucrada en quién soy yo, en la percepción de cómo estoy, quién soy, ¿no? Y la corteza cingulada es ese abanico, sobre todo la parte anterior, que recoge todas las emociones, que está muy involucrada con la percepción del cuerpo por dentro y del cuerpo como estructura. Por eso lo que os contaba de Bodyfulness, preparar el cuerpo para la atención, para la memoria. Recoge también todas las señales de nuestro cuerpo por dentro. Entonces, eso junto a la idea de quién soy yo, esa red que forma la ínsula y la corteza cingulada, son un espejo que dice, uy, me he distraído. Me he dado cuenta de que me he distraído. Este es el paso más difícil, que es entrenar a nuestro cerebro a que nos detecte cuando nos hemos dado cuenta. Un principiante, como decía, se puede pasar aquí 20 minutos de la media hora de clase. ¿Por qué? Porque no tiene muy entrenada esta red que se observa a sí misma, que se da cuenta de me he distraído. Un meditador más experto se distrae, obviamente, pero esta red está muy atenta. Te has distraído. Entonces pasa aquí poco tiempo. Una vez que nos hemos dado cuenta de que nos hemos distraído, lo siguiente que hace el cerebro es decir, me he distraído, vale, me he dado cuenta de que me he distraído. Entonces le pregunta a la memoria, bueno, ¿y qué tienes que estar haciendo ahora? Recordar que una de las definiciones que se le daba a la meditación es recordar, ¿no? Recuerdo, ¿qué tengo que estar haciendo ahora? Entonces le dice, ¿no? La memoria, pues ahora tienes que estar atendiendo a las sensaciones de tu respiración. Ah, vale, y vuelve aquí. Y está un rato. Entonces este es el circuito que nos pasa tantas veces cuando meditamos. Un meditador experto pasaría mucho tiempo aquí, está mucho tiempo aquí, de vez en cuando se distrae, rápidamente la corteza cingulada ínsula se lo detecta, ¿qué tengo que hacer? Y vuelve. Y vuelve. ¿Qué pasaría en un cerebro principiante? Pues que empieza aquí,
atiende a la sensación de su respiración, ¡brr! Y aquí se puede quedar en este atractor, en este pozo, se puede quedar por un buen rato, ¡uy! Y me doy cuenta, ¿no? Entonces decía Culadasa, uno de maestro de meditación muy bueno, que lo que tenemos que hacer en la práctica de la meditación es al principio, de vez en cuando, interrumpir la distracción, que es lo que pasa, de vez en cuando me salgo de aquí y atiendo a la respiración, y al final lo que he recorrido pasará y tiene que pasar, pero lo hará de forma... Bien, ya creo que tienen una idea sobre todo el paso a paso y cómo funciona nuestro cerebro. Justamente conociendo todo esto viene desde mi necesidad de entender al estrés, de entender esa sensación de temor, de miedo, de inseguridad, porque eso es lo que causa el estrés. Y de pronto cuando empezamos a conocer nuestras funciones, nuestras estructuras, también podemos ayudarnos desde otra posición, desde otra perspectiva. Ya falta muy poquitito. Como sabemos que el inconsciente no distingue de lo real de lo simbólico, una realidad emocional puede ser tan verdadera como la realidad concreta. Por eso, cuando aprendemos a gestionar nuestras emociones, nos ayuda a ver en qué realidad estamos. Una de las herramientas que podemos acceder es desde la perspectiva de autoayuda, no como el libro que compramos, sino es decir, ayudándonos a nosotros mismos. Es lo que iniciaste, Romina, recién dijiste, en ese proceso interior de autoconciencia, en ese aprendizaje a conocernos a nosotros mismos. Y por supuesto lo más fácil es el ejercicio físico, el yoga, la respiración, la meditación, pero es algo que también he aprendido a través de esta gran casa, de este gran campo, que es también el acompañamiento psicobiológico. No un acompañamiento terapéutico, acompañamiento psicobiológico. Por eso estudiamos. Hoy le encuentro el porqué, la causa, el efecto, el propósito, le encuentro el sentido, le encuentro todo esto en el acompañamiento psicobiológico, porque es acompañar todo esto, la mente. ¿Vieron cómo va la mente? ¡Bum! Da la vuelta, vuelve, y de pronto en ese acompañamiento que la mente se queda estancada ahí, estamos nosotros ahí para ayudarlo a que avance y que vuelva de nuevo en ese proceso normal. El proceso normal es de rotación, no de estancamiento. Y con la parte espiritual, le voy a leer algo, un artículo, una entrevista, que no la quise poner en video, una entrevista de un doctor, médico científico muy importante, todos lo conocemos, muy importante, y voy a tratar de emular esa entrevista, que dice así: la física cuántica enfatiza que el universo está hecho de energía, no de materia. Y luego digo, bueno, ¿cómo llaman los físicos cuánticos a esa energía de la que está hecho el universo? Bueno, la llaman el campo. ¿Y cuál es la definición de campo? La definición de campo es fuerzas invisibles en movimiento que influencian el mundo físico. Y pienso, sí, es la misma definición que la espiritualidad usa para el espíritu. La física cuántica enfatiza el campo invisible como primario al mundo espiritual. Entonces, es esencial reiterar el concepto de las personas espirituales, el concepto de las
que hablan de las fuerzas invisibles que forman nuestra existencia física. Así que por definición, la ciencia, la nueva ciencia de la física cuántica, nos alinea nuevamente con la realidad espiritual. Esto lo dijo Bruce Lipton. No habla de religión, habla de espiritualidad. Así que bueno, con esto finaliza mi exposición. Y esto, Romina, no lo sabía, así que gracias por la confianza de darme la libertad de poder exponer libremente lo que a mí me vino a conciencia. Muchas gracias. Gracias, Edgardo. Muchas gracias. Gracias, Edgardo, y felicitaciones. Hermosa tu exposición. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Gracias, felicitaciones. Hermosa la exposición. Gracias. Wow, ahí está Patri. Hola, Patri. Hola, hola. Me escuchan, ¿no? ¿Me escuchan? Hola. Así que gracias por la invitación. Gracias. Sí. Me encantó Así que muy contenta. Qué lindo, sí. ¿Cómo estás, Patri, vos? Muy bien, aquí hice un paréntesis en el consultorio, así que para poder presenciar, así que todo bien, intenso. Se suspendieron las elecciones políticas acá, ¿viste? Sí, ya me enteré. Gobernador, así que todo un tema con Tucumán. Cortá la grabación. Dale, ahí la ¿O no?